Sofía Ramírez, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro, a ti al auditorio, muchas gracias. Oye, de entrada, hemos visto imágenes fuertísimas de la camioneta del secretario de Seguridad Ciudadana destrozada. Iban armados hasta los huesos. Sabían a qué iban. O sea, ellos no iban temiéndole a nada. ¿Esto quiere decir que los grupos criminales creen que son más fuertes que el Estado mexicano? Pues pareciera por lo pronto que no tendrían como mucho reparo o recato en que tal vez el Estado mexicano se sintiera francamente amenazado y reaccionara a correspondencia. A nosotros nos parece que lo más importante es que ahorita se lleven a cabo las diligencias de manera necesaria para que nos vayan informando conforme avanzan las horas y los días. Sabemos que las primeras horas son siempre las más determinantes en este caso y en todos los que tienen que ver con violencia y especialmente con crimen organizado. Nos alegra muchísimo que haya salido bien Omar García Harfuch de su intervención médica y bueno, pues el mensaje del gobierno de la ciudad, en concreto de la Fiscalía General, pero también de la jefa de gobierno, ha sido de mucho control de la circunstancia, de mucha atención a la circunstancia, de una división además de competencias que en cualquier caso siempre se agradece, porque el Estado de Derecho no puede violarse, menos en estos casos. No podemos sacar confesiones o no debiéramos sacar confesiones bajo tortura. Debiera haber siempre respeto, por supuesto, a los derechos de los indiciados, pero sí llegar hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que la impunidad en México ronda los niveles del 100%, estamos hablando de 96, 97, 99%, dependiendo del delito y dependiendo la fiscalía y cómo se mida. Estamos en una circunstancia donde además tenemos que hacer un llamado a la unidad. No nos parece adecuado el momento para hablar de divisiones, para que se culpe, por ejemplo, a grupos específicos sin antes contar con mayor información. Entendemos que todos nos remitimos al tuit de Omar García Harfuch, donde hace atención y llama la atención a uno de los grupos de delincuencia organizada específicos, pero también tenemos que ir esperando cómo avanzan las diligencias. Tenemos que ver también la atención que se le está dando a los heridos, no solamente a las familias de los fallecidos. Y bueno, pues creo que estamos en un momento, como te decía yo al principio, donde lo que necesitamos, primero que nada, es unidad y confianza en las autoridades, y eso se logra a través de una buena comunicación, como hasta ahora lo ha hecho tanto la jefa de gobierno como la fiscal general a través de su vocero. Sofía, sobre esto que apuntas, esta coordinación, estos mensajes que hemos visto hoy por parte del gobierno de la Ciudad de México, también de la Fiscalía, Ulises Lara cerraba diciendo esto: nuestro trabajo en contra de los grupos delincuenciales no se detendrá nunca. Y la jefa de gobierno por la mañana señalaba esta colaboración estrecha con el Poder Judicial, con la Fiscalía. Realmente hoy ahí sí tú ves un combate frontal a estos grupos del crimen organizado. Pues mira, me parece que, como te decía yo hace un ratito, es momento de confiar en las autoridades, es momento que las autoridades sigan compartiendo con nosotros la información de los avances de las investigaciones. No me atrevería yo ahorita a criticar, por supuesto, empezando por el trabajo de Omar García Harfuch, que está haciendo una labor muy encomiable al frente de la Secretaría, pero tampoco me atrevería yo ahorita a criticar la coordinación de las autoridades locales con las federales. Me parece que es momento de esperar las diligencias y sobre todo hacer un reconocimiento a la labor de todos aquellos buenos policías, como el propio García Harfuch, y de todos los elementos que arriesgan su vida diariamente. Hay que tener mejores policías, mejor preparados, no solamente apostarle a una Guardia Nacional de corte militarizado. ¿Hoy ya no se le apuesta a la colusión de autoridades con grupos del crimen organizado, Sofía? ¿Crees que eso se está rompiendo? Por lo menos hablábamos por la mañana, se está visibilizando el tema de los grupos del crimen organizado en la capital del país, algo que no ocurría en otras administraciones, particularmente con Miguel Ángel Mancera. Es correcto, creo que hay que empezar a hablar del elefante en la sala, y para ello pues siempre será mucho mejor nombrar aquellas cosas, aquellos temas que nos duelen, que nos preocupan. La inseguridad, la violencia es el principal problema que le preocupa a los mexicanos, y no es que estemos perfectamente equivocados, es que de verdad esto es algo que nos afecta en todo el territorio nacional, en mayor o menor medida, y ahorita lo sentimos muy cerca porque está en la capital, está cerca de donde está el gobierno federal, está, por supuesto, en un atentado absolutamente dirigido a la autoridad policial en la ciudad,
Entonces, me parece que el mensaje es claro. El mensaje es no les tememos, no tememos a las represalias, y el gobierno de México, como tal, en los 3 órdenes de gobierno, tiene que responder con contundencia, con muchísima claridad, con un apego irrestricto al Estado de Derecho y, sobre todo, con muchísima información a la ciudadanía para que podamos estar tranquilos y seguir confiando en las autoridades, no solo en materia de seguridad, también de pandemia. Esto es un triple reto, el momento histórico que está viviendo el gobierno de esta ciudad. Oye, y el estado de alerta que a lo mejor tienen que tener las autoridades, porque yo no recuerdo, Sofía, no sé, tú me desmentirás, pero hechos como este aquí en la Ciudad de México, quizá lo hemos visto más en algunas otras entidades, Sinaloa particularmente, ¿no? Sonora, recientemente Guanajuato, pero en la Ciudad de México no veíamos este tipo de situaciones, y además en una zona donde se mueve economía, se mueve política, donde no fue en una calle oscura, no fue en una calle donde no hubiera cámaras, el mensaje es claro, ¿no? Era que fuera visible. Mira, como bien lo mencionas, fue a plena, luz del día, diría yo que no, porque apenas estaba amaneciendo, pero sí fue en un lugar donde además iba a haber necesariamente personas que están encargadas de la seguridad de estos altos funcionarios, y como bien informaba la Fiscalía General de la República, estamos hablando de que este grupo que estaba planeando el atentado detuvo a por lo menos 12 personas vinculados a 4 células. A 4 células implica que hay mucha más gente involucrada, y esta gente fue trasladada a 3 puntos. 3 puntos, uno era Monte Blanco y Reforma, otro era Hamburgo y Florencia, que es justamente donde está la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad, y luego Monte Blanco y Explanada. No estoy sacando información que no haya sido pública, pero me parece que tu reflexión es muy adecuada en este momento, porque son lugares sumamente transitados. Las dos ubicaciones de Reforma son lugares donde además las personas que viven ahí, que circulan por ahí, son de alto nivel adquisitivo, y la calle y la esquina, pues, de Florencia y Hamburgo, que es donde está la Secretaría, es un lugar con muchísima afluencia, donde además permanentemente hay presencia policial, y si estaban dispuestos a hacer un atentado enfrente de la corporación, el mensaje hubiera sido devastador. Más tarde oímos además que hubo una amenaza de bomba. No sabemos en todo el enredo, digamos, todavía está todo muy turbio, como para que podamos decidir si la amenaza de bomba fue simplemente oportunista o era parte del atentado. Vimos también con muchísimo nerviosismo el incidente que hubo a media mañana en el centro histórico, donde una pareja resultó lesionada. Me parece que son momentos de guardar calma y sobre todo de esperar y demandar, por supuesto, pero esperar la comunicación oficial y de las autoridades. Nosotros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nos sumamos a ese llamado y acompañamos a todas las autoridades que en este momento están atendiendo el problema con el apoyo que sea necesario, y es un llamado que hacemos también a que toda la sociedad espere las versiones oficiales y no nos dejemos ir necesariamente por aquellas comunicaciones que infringen el debido proceso, porque ya vimos también en redes sociales cómo se filtraron fotografías de 3 sujetos en particular vinculados a el cártel mencionado. Entonces creo que hay que ser muy cautelosos, hay que estar muy atentos, hay que ser muy juiciosos, digamos, de qué tipo de información compartimos y escuchamos, pero sí estar muy alerta, porque este es un mensaje de llamado a las autoridades por parte de los grupos delincuenciales. Como empezaba tú la entrevista, pareciera que no tienen miedo y que están esperando, pues sí, una reacción, pero pues me imagino que además la calidad de la información con la que cuenta el Estado mexicano es mucho más amplia que simplemente la que pudiera contar la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Esperemos colaboración con el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, y con las autoridades federales de otros órdenes de gobierno, más allá de simplemente apoyarnos en la seguridad militarizada. Te agradezco mucho estas reflexiones, Sofía Ramírez. Muchísimas gracias, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Seguimos pendientes. A la orden, hasta luego. Oiga, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Tenemos más información en torno a estos hechos y por supuesto los temas de Mega Noticias TVC, la inseguridad que, mire, nos cayó, pareciera, pues sí, muy acorde con lo que hemos platicado en estos últimos días de los casos de violencia en Guanajuato, en Sinaloa, en Sonora y ahora la Ciudad de México. Vamos a la pausa y volvemos.
noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Premier Cinema Platino presenta. 예로부터 착한 여잔 이쁜 여자 못 당하고 이쁜 여잔 팔자 좋은 여자 못 이긴다고 했지. 그러니까 하늘이시여 내게도 주소서 끝발 날리는 운빨을. Romance de la Suerte, sábado 27 de junio, a partir de las 10:15 horas. Cinema Platino, la función de tu vida. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Estamos en fase 3. La información más importante del deporte nacional e internacional tiene su espacio en TVC Deportes. Comentarios y análisis en voz de nuestros comentaristas. TVC Deportes al día desde casa. Lunes a viernes, 15 horas, en TVC Deportes. La información real de los hechos. Ágil, oportuna, veraz. La gente está enojada porque van a aumentar la tarifa cuando tenemos estos niveles de inseguridad. La noticia del momento solo en Reporte MN TVC con Alex Piñón. Lunes a viernes 8:28 de la noche. En TVC. Las grandes del cine mexicano presentan. Escapará para causar más problemas. No te dejes cautivar por su belleza. Una película del director Luis Buñuel. La muchacha parece buena e inocente y no quiero que nadie se suelte el pelo con ella. Tú estás sola y yo te quiero, tú lo sabes. Yo no quería que pasara esto, señor. En las grandes del cine mexicano, Susana. Viernes 26 de junio, 22 horas. En Cine Mexicano. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, la Ciudad de México no fue la única entidad donde se han presenciado actos de violencia. Mire, un amanecer macabro para el estado de Zacatecas debido a la incesante guerra entre grupos de la delincuencia organizada. 15 cuerpos sin vida. Sí, 15 cuerpos sin vida fueron localizados en el municipio de Fresnillo. Nuestro compañero Alan Ponce nos tiene el reporte. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos esta trágica historia. Buenas tardes, Alex. Pues mencionarte que, como tú ya lo adelantaste, pues la incesante guerra entre grupos de la delincuencia organizada pues generó 14 cuerpos ya confirmados por las autoridades de seguridad pública localizados la mañana de este viernes sobre la carretera federal 45 en el tramo Zacatecas-Durango a la altura de la comunidad de Cerro Gordo, esto en el municipio de Fresnillo. Mencionarte que el parte preliminar que daba a conocer la Guardia Nacional refería que el hallazgo se presentó sobre el espacio central, el divisor de los carriles, cuando elementos de la Policía Metropolitana, primera corporación respondiente, se encontraban ya acordonando el sitio, contabilizando hasta ese momento 15 cuerpos sin vida, ignorándose el género, ya que se encontraban envueltos en cobijas. Posteriormente, a través de la vocería en materia de seguridad pública, se informó que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado cuantificaron de manera oficial 14 cuerpos, mismos que han sido trasladados ya al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses para su procesamiento y determinar el sexo, también las causas de la muerte. Información que se detallará en cuanto concluya el trabajo pericial. El grupo de coordinación local que encabeza el gobernador Alejandro Tello Cristerna condenó estos hechos y pues bueno, se convocó a una reunión extraordinaria de este grupo de coordinación local en seguridad para atender este tema y plantear una estrategia de actuación inmediata. Dentro de esta reunión de autoridades en materia de seguridad de los 3 niveles de gobierno, habló el fiscal general de justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, y esto fue lo que adelantó de estos lamentables hechos que sucedieron hoy en Zacatecas.